Voy a pedirles por favor a nuestros ilustres invitados que se ciñan al tiempo reglamentario para tratar de recuperar de cumplir con el programa establecido. Vamos a escuchar nosotros al doctor Jimmy Espinosa, quien va a hablar de nuevas evidencias en la fisiopatogenia de la preeclampsia, rol de la angiogénesis. Todos sabemos que últimamente han habido una serie de cambios y cada día encontramos nuevas evidencias sobre lo que significa la preeclampsia en sí. Pasó de ser una cosa de una simple hipertensión a convertirse en un problema generalizado, un problema que compromete a todo el organismo de la mujer, que puede ser incluso por algunas deficiencias de algunos nutrientes, que puede tener un fondo genético, que puede tener una serie de factores de riesgo que van a hacer que esta patología se presente. Yo supongo que ustedes, doctor Jimmy Espinosa. Doctor Pacheco, doctor Reyes, miembro de la sociedad, invitados. Los objetivos de esta presentación son revisar las limitaciones de los criterios diagnósticos de preeclampsia, revisar conceptos novedosos de los mecanismos de enfermedad de preeclampsia y revisar evidencia experimental que la modulación de estos mecanismos de enfermedad pueda tener valor terapéutico o profiláctico. Como todos sabemos, el diagnóstico convencional de preeclampsia está basado en la presencia de hipertensión gestacional definida como una presión sistólica mayor o igual a 140 o una presión diastólica de 90, por lo menos en 2 determinaciones con un intervalo mínimo de 6 horas, y una proteinuria mayor o igual de 300 miligramos en una orina de 24 horas o una medición semicuantitativa como está descrito en el slide. Esto está basado en un documento que fue publicado ya hace algún tiempo, en el año 2002. Sin embargo, hay una serie de referencias en las cuales no soportan alguno de los criterios diagnósticos. Por ejemplo, esta es una publicación que fue hecha en el año 94. Esto es un estudio muy interesante cuyo objetivo fue determinar la expresión de albúmina y proteinuria en 24 horas. Este estudio incluyó 270 embarazos normales con mujeres menor o igual de 35 años de edad, y la colección de orina fue considerada adecuada cuando medían la expresión de creatinina. Hubieron criterios de exclusión, incluyendo diabetes, hipertensión, pielonefritis, preeclampsia y enfermedad renal crónica. Lo más importante de esta publicación fue que el percentil 95 en toda esta comunidad de mujeres, el percentil 95 en la expresión total de orina en 24 horas era de 260 miligramos y no 300 como generalmente utilizamos nosotros. Y el percentil 95 en la expresión de albúmina en 24 horas era de 29 miligramos, algo que no se utiliza clínicamente. La conclusión de este papel fue simplemente que esta información apoya la noción que los límites superiores normales de expresión de proteína total de albúmina en orina de 24 horas debería ser 260 y 29 miligramos respectivamente, y que la albúmina es solamente una fracción de la proteína total que está en orina. La pregunta es por qué razón nosotros utilizamos el criterio de 200 y 300. Hablando con el doctor Sibay, él considera de que probablemente los criterios convencionales de preeclampsia incluyen a una mayor cantidad de falsos negativos y que no necesariamente deberíamos utilizar el criterio de 300 como se está utilizando hasta ahora. Preeclampsia continúa siendo una enfermedad de teorías, dentro de las cuales se ha incluido la isquemia enteroplacentaria crónica, la mala adaptación inmune, la toxicidad de lípidos, un problema de imprinting genético, un incremento en la apoptosis trofoblástica y una respuesta exagerada a una deportación de trofoblasta. Últimamente se ha puesto mucho énfasis en la fisiopatología de la preeclampsia, la isquemia uteroplacentaria crónica. La función de la célula endotelial normal depende de un equilibrio entre factores proangiogénicos y antiangiogénicos. Factores proangiogénicos como el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento placentario, y antiangiogénicos, me voy a referir para esta presentación al receptor soluble y la endocrina soluble. Normalmente hay una pequeña cantidad de proangiogénesis para mantener una célula endotelial normal. Y esta es una información muy importante, que la vitalidad de la célula endotelial requiere de un suministro continuo de pequeñas cantidades de factor vascular de crecimiento endotelial. Y esto lo voy a remarcar porque después de la presentación voy a poner en relieve la importancia de este concepto. El factor de crecimiento endotelial tiene dos receptores, un receptor, lo voy a llamar 2 y 1,
El más importante es el receptor número 2, que es el que produce la proliferación o facilita la proliferación endotelial, la migración y la vitalidad endotelial. El receptor 1 generalmente es un receptor, tiene una función muy débil o una función mínima, y este es el que generalmente produce el problema cuando está en exceso en forma soluble. Como les digo, hay un receptor de membrana que está asociado al endotelio y hay un receptor soluble, y ese receptor soluble que puede capturar ya sea el factor de crecimiento endotelial o el factor de crecimiento placentario y anular o inhibir sus funciones. Durante el embarazo normal, en este diagrama, voy a poner en azul el factor de crecimiento endotelial, en rojo el factor de crecimiento placentario, y en amarillo es un gráfico simplemente de los receptores. Tenemos un receptor adosado a las membranas y un receptor soluble. Normalmente el factor de crecimiento endotelial se adosa al receptor de la membrana, así como el factor de crecimiento placentario, y facilitan la función endotelial normal. La placenta, por definición, es un órgano vascular y se ha definido al embarazo como un estado proangiogénico. Esta es una publicación ya clásica en el Journal of Clinical Investigation, y la pregunta fue si la preeclampsia es un estado antiangiogénico. En el editorial, una de las personas más importantes que ha trabajado mucho en angiogénesis se preguntaba a sí mismo si es que el factor elusivo de la preeclampsia había sido diagnosticado o descubierto. Los autores proveyeron una evidencia experimental y evidencia clínica, habiendo estudiado mujeres embarazadas, así como mujeres no embarazadas y varones. Y voy a explicar en detalle a qué me refiero. En la evidencia experimental cultivaron células endoteliales. Normalmente cuando una célula endotelial en placa Petri es cultivada y se agrega factores proangiogénicos, hay una formación espontánea de cilindros endoteliales, como se pueden verificar acá. Cuando se agrega más bien a este cultivo de células endoteliales factores antiangiogénicos, hay un crecimiento desordenado y una formación defectiva de cilindros endoteliales. Cuando se hace lo mismo y se agrega el suero de mujeres con embarazo normal, hay una formación normal de cilindros endoteliales en el Petri, en la placa Petri, y cuando se agrega suero de mujeres con preeclampsia, hay una formación defectiva de células endoteliales, indicando de que hay un factor antiangiogénico circulante en las mujeres con preeclampsia. Este es un modelo de animal en el cual a los ratones simplemente se utilizó un grupo de control en el cual no había hipertensión, proteinuria en ratones embarazados, y los glóbulos eran normales. Pero cuando se agrega un virus que sobreexpresa el receptor soluble, los ratones embarazados desarrollan hipertensión, proteinuria y la glomeruloendoteliosis, que es típica de la preeclampsia. ¿Qué hay con respecto a la evidencia clínica? Parece ser que en el caso de mujeres con preeclampsia hay un exceso de factores antiangiogénicos, particularmente factor soluble. Y esto es una demostración del exceso. En este caso se está comparando N pacientes normales, en las cuales se ha evaluado la expresión de la proteína en la placenta, y en P con preeclampsia. Como ustedes pueden ver, hay una sobreexpresión tanto del factor soluble, así como el factor adosado a la membrana en todas aquellas pacientes, o la mayor parte de las pacientes que tienen preeclampsia. Entonces, una de las observaciones de este papel fue de que claramente hay un factor placentario que podría estar circulando en las mujeres que tienen preeclampsia y que puedan ser responsables de la disfunción endotelial, y que a su vez puedan ser responsables de la hipertensión, la proteinuria, las lesiones en el hígado, así como las anormalidades en la coagulación. Utilizando el mismo esquema que a lo que nos referimos anteriormente, en la preeclampsia aparentemente había un exceso del factor soluble, el cual simplemente capturaría el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento placentario circulante. Habría menor cantidad de estos factores para adosarse al endotelio, y eso crearía una difusión endotelial, la cual sería responsable por la preeclampsia. En el embarazo normal, como ya hemos dicho, hay un equilibrio entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos, y en la preeclampsia habría un exceso de estos factores antiangiogénicos, probablemente de origen placentario, los cuales serían responsables por el cuadro clínico de preeclampsia. La pregunta es si es que hay alguna otra evidencia, y
La otra evidencia vino en realidad de estudios de oncología, en los cuales utilizaron factores antiangiogénicos para tratar tumores. Como ustedes saben, igual que el feto, el tumor requiere de neovascularización y un suplemento adecuado de sangre para poder crecer. Y si uno utiliza un factor que abole o que inhibe la angiogénesis, uno puede reproducir algunos de los signos de preeclampsia. Y la idea es simplemente reducir el tamaño del tumor. Este es un papel que fue publicado en el año 2003, en el cual se utilizó anticuerpos en contra del factor de crecimiento endotelial. Y una de las cosas más importantes que ellos observaron era que la mayor parte de los varones y mujeres no embarazadas, uno de los efectos colaterales más frecuentes era proteinuria e hipertensión, que son los marcadores importantes de preeclampsia. Entonces, claramente, la hipertensión y la proteinuria puede ser responsable, puede ser secundaria o simplemente un imbalance entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos cuando hay un exceso de factores antiangiogénicos. En este caso, utilizando anticuerpos contra los factores de crecimiento endotelial. Las conclusiones de estas observaciones son simplemente dos: que la preeclampsia está asociada con un exceso de factores antiangiogénicos circulantes y que el antagonismo fisiológico y no fisiológico de los factores de crecimiento endotelial está asociado con hipertensión y proteinuria. Este ya es un papel algo antiguo, en 2002, del Dr. Levine. Acá se grafica en la vertical la concentración del receptor soluble y en la horizontal la edad gestacional. Esto es lo que ocurre normalmente en con edad gestacional, se incrementa la concentración circulante de este receptor soluble. Y en amarillo, pacientes que tenían preeclampsia, claramente al final de la gestación o cerca de la presentación clínica de preeclampsia hay un incremento sustancial en la circulación de este factor soluble. Esta es una publicación que hicimos ya hace algún tiempo, en el cual simplemente verificamos de que por alrededor de 2 a 5 semanas antes de la presentación clínica de preeclampsia haya una diferencia significativa en la concentración circulante de receptor soluble. Lo mismo se ha observado para la endocrina soluble, y esto es un gráfico similar. Tenemos acá la concentración en la vertical, la edad gestacional en la horizontal. En amarillo tenemos pacientes que tuvieron preeclampsia tardía y en rojo pacientes que tuvieron preeclampsia temprana. Y claramente hay diferencias significativas en la circulación de este factor antiangiogénico cercana a la presentación clínica de preeclampsia. Igual, algunas de nuestras observaciones, cuando comparamos nosotros pacientes que hicieron preeclampsia antes de la semana 34 y aquellas que hicieron después de la semana 34, las pacientes con preeclampsia temprana tenían una concentración mayor de factor de receptor soluble. Igual, cuando habla en relación a la severidad, a la izquierda tenemos pacientes que tenían preeclampsia leve y a la derecha pacientes que tenían preeclampsia severa, y la diferencia es significativa de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Las conclusiones de estas observaciones son que las concentraciones plasmáticas del receptor soluble están elevadas en preeclampsia temprana y tardía, que la preeclampsia temprana está asociada a mayores concentraciones plasmáticas del receptor soluble y que las concentraciones plasmáticas están en relación a la severidad de la enfermedad, como indiqué. Esta es una información muy importante. Cuando uno evalúa a pacientes que son nulíparas, embarazo múltiple, o aquellas pacientes que utilizan tabaco, el incremento o la reducción en los riesgos de preeclampsia están asociados en base a los factores de concentración en la circulación de los factores antiangiogénicos. Y por razones de tiempo simplemente voy a poner esto porque vamos a discutir en un rato la relevancia de esta evidencia. Este es un caso clínico que presentamos hace algún tiempo. Una paciente de 33 años, primera gestación, 26 semanas y un día, con edema severo. El feto tenía teratoma sacrococcigio y preeclampsia severa. En el ultrasonido se veía evidenciado un feto hidrópico con teratoma sacrococcigio y hicimos el diagnóstico de síndrome del espejo mirror syndrome. Esto es un clip. Tenemos acá el feto, una visión coronal, y acá se puede ver el tumor en la parte sacra del feto. Acá tenemos otro clip al lado derecho, donde se puede ver la imagen heterogénea, imagen sólida y líquida del teratoma sacrococcigio y el tamaño del teratoma sacrococcigio. La concentración sérica del receptor soluble era de 18.000 y la endocrina soluble de alrededor de 70. Si uno grafica estas concentraciones en el nomograma,
uno puede verificar de que en azul es el valor normal y en rojo este valor de esta paciente. Claramente la diferencia es significativa, alrededor de 18 veces lo que deberíamos esperar para edad gestacional. Lo mismo en la concentración sérica de la endocrina soluble, alrededor de 7 veces más que la población normal y alrededor de 4 veces más que la concentración de pacientes que hacen preeclampsia temprana. La paciente fue manejada con sulfato de magnesio, se hizo una cesárea por indicaciones maternas, el neonato nació con un peso de 2.520, más que todo por el tumor. Se hizo el diagnóstico de síndrome del espejo, como les dije, y este está definido como la presencia de un feto hidrox fetal con placentomegalia y un edema materno severo. Y la preeclampsia ha sido descrito en alrededor de la mitad de estos casos. El término de síndrome del espejo fue atribuido a Driscoll y él es el que reportó de que la madre de alguna manera imita el edema del feto y por esa razón se utilizó el término de síndrome del espejo. Este síndrome fue reportado inicialmente en casos de isoinmunización fetal, sin embargo ha sido descrito en otras complicaciones del embarazo que están asociadas a efectos hidrópicos, incluyendo las infecciones que están descritas en el slide, aneurisma de la vena de Galeno, taquicardia supraventricular, teratoma sarcopexígeo, que es el caso que acabo de presentar, y coriangioma placentario. Este es un papel que ya publicamos hace algún tiempo, en el cual comparamos fetos en los cuales tenían hidrox no inmune, y como ustedes pueden ver en este gráfico, pacientes con síndrome del espejo, todas las 4 pacientes tenían concentraciones circulantes del factor soluble por encima del percentil 95 para la edad gestacional, comparado con la población normal. Un segundo caso, paciente de 22 años, 17 semanas y 6 días, preeclampsia severa de acuerdo al criterio convencional en el ultrasonido de 2 dimensiones, restricción de crecimiento intrauterino temprano, anomalías múltiples, placentomegalia con imágenes quísticas sugestivas de mola parcial. Este es un clip, como ustedes pueden ver, hay imágenes sugestivas de mola parcial y hay un feto claramente muy típico de una mola parcial. Además, estos fetos tienden a ser triploides y dependiendo si es que el número extra de cromosomas es de origen materno, generalmente la paciente es no hidrópica, pero mejor dicho, no molar. Cuando el set de cromosomas extra viene de origen paterno, se ve esta imagen, que es una imagen quística y el feto es de tamaño normal, pero como les digo, el feto tenía triploiría, tenía además una holoprosencefalia lobar y un canal aproventricular. Las concentraciones séricas de materna del receptor soluble eran de 18.000 y de endocrina soluble de 51. Y haciendo el mismo ejercicio, uno puede evidenciar de que las concentraciones del receptor soluble eran mucho mayores de lo que se espera en la población normal. Y lo mismo ocurre con la endocrina soluble. El caso fue tratado con sulfato de magnesio, el parto fue inducido por indicaciones maternas y después de parto la presión sanguínea se normalizó de la proteinuria 0,8. Históricamente, la frecuencia de preeclampsia en molas completas ha decrecido sustancialmente. Entre el año 66 y 72, la prevalencia de preeclampsia alrededor del 12%. Y entre el año, este es un error, entre el 88 y 93, la prevalencia es alrededor de 1,3%. Y se ha propuesto de que la razón por la cual hay una reducción en la prevalencia de preeclampsia se debe a un diagnóstico precoz y una evaluación uterina que pudo haber prevenido el desarrollo subsecuente de preeclampsia. En el caso del embarazo de molas parciales, la prevalencia de preeclampsia es alrededor del 42% y en muchos casos se requiere un parto antes de la semana 20 debido a preeclampsia severa o la presencia de síndrome de Young. 2 minutos, doctor Espinosa. La pregunta es: ¿qué tienen en común pacientes con preeclampsia clásica y aquellas con síndrome del espejo y mola parcial? Haciendo simplemente un gráfico, este es un corte transversal de la placenta, tenemos el espacio intervelloso y cuando uno evalúa las características de las vellosidades, uno puede ver un espacio intervelloso normal, las vellosidades coriales y los vasos coriónicos, y hay una serie de arteriopatías que son típicas de preeclampsia. Por ejemplo, hay incremento de los nudos incisionales, hay oclusión trombótica de los vasos de las vellosidades, hay deposición excesiva de la fibrina, hay vellosidades terminales pequeñas
y todas estas lesiones placentarias son consideradas evidencia de isquemia uteroplacentaria crónica. En contraste, en pacientes que tienen el síndrome del espejo, lo que vemos es un edema velloso tremendo, en el cual hay una reducción en el espacio intervelloso, hay una compresión de los vasos y hay una interfase mucho más gruesa, lo cual limita el intercambio gaseoso de los nutrientes. El edema de las vellosidades puede inducir hipoxia o isquemia y probablemente a la larga induzca una sobrepresión placentaria de factores antiangiogénicos. ¿Qué es lo que ocurre en los embarazos molares? En los embarazos molares tenemos un espacio intervelloso normal, una combinación de vellosidades normales y anormales, pero lo que es típico de los embarazos molares es prácticamente la ausencia de vasos en las vellosidades. Y en las molas parciales o completas son esencialmente un extremo del espectro de la enfermedad isquémica del tromboblasto, por lo que no debería sorprender que la preeclampsia en estos casos ocurre frecuentemente antes de la semana 20, debido a la producción de vasos en las vellosidades. Entonces, en preeclampsia clásica, en el síndrome del espejo, en embarazos molares, en hipertensión gestacional, que no voy a entrar, y también en proteinuria gestacional, que es un concepto que no se maneja frecuentemente, pero que ha sido publicado recientemente, así como restricción de crecimiento intrauterino, puede haber una isquemia uteroplacentaria crónica, la cual puede llevar a imbalances angiogénicos y a la presentación clínica de preeclampsia. Voy a pasar muy brevemente porque el doctor Juan de Agudelo va a hablar sobre esto, predicción de preeclampsia. Se utiliza Doppler y factores marcadores séricos. Esto es un papel que fue publicado por Mauro Parra de Chile, en el cual comparó factores séricos y la velocimetría Doppler. Y la conclusión de él fue que la velocimetría Doppler era el mejor test para predecir preeclampsia en la semana 23 de gestación. Simplemente un gráfico de la velocimetría Doppler donde tomamos la muestra de las arterias uterinas, un Doppler normal y dobles anormales, ya sea por la presencia de cisura bilateral o utilizando el índice de pulsatilidad por encima de 1.45, si es transvaginal o 1.60 de tasa abdominal. Un sumario de la Fundación de Medicina Fetal de Londres, en el cual hablan sobre la predicción de preeclampsia. Como ustedes pueden ver, la sensibilidad iba entre 24 y 89%, sin embargo, lo que es típico de estos estudios es que el valor predictivo positivo era muy bajo, indicando que la mayoría de las pacientes con un test positivo no van a desarrollar la enfermedad. Se cumplió el tiempo, doctor. ¿Tiene para terminar? Sí. Este es un estudio que nosotros publicamos ya hace algún tiempo, en el cual combinamos el Doppler de la arteria uterina y factor de crecimiento placentario, un estudio longitudinal de cohorte que incluyó alrededor de 3.000 pacientes y en el cual utilizamos estos dos parámetros. Simplemente voy a poner un slide en el cual demostramos una combinación del Doppler de la arteria uterina y estos marcadores séricos. El 90% de las pacientes tenían Doppler normales, 10% Dopplers anormales, y el 30% de estas pacientes tenían un factor de crecimiento placentario normal, perdón, 2/3 y 1/3 tenían anormal. Lo más importante es que la prevalencia de enfermedad severa o temprana en aquellos grupos que tenían Doppler anormal y el factor de crecimiento placentario bajo era alrededor del 15%. Y esta población representaba el 4.5% de la población, sin embargo, incluía el 60% de pacientes con preeclampsia temprana o preeclampsia severa. Para concluir, hay limitaciones importantes de los criterios convencionales para preeclampsia. La preeclampsia está asociada a imbalances angiogénicos y la modulación de imbalances angiogénicos puede tener valor terapéutico profiláctico. Y quizá en las preguntas podemos discutir la importancia de estos conceptos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy corto para todas las notas importantes que se nos puedan. Invitamos a nuestro amigo colombiano, el doctor Agustín Juan de Agudelo, para que nos conteste una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Se puede prevenir la preeclampsia?
vayan pensando en sus preguntas, por favor, para poder intervenir al final. Sabemos que el tema es muy importante, que hay muchas interrogantes y ojalá que al final de la presentación podamos tener una idea más clara de qué es lo que ocurre en la preeclampsia, pero fundamentalmente qué es lo que tenemos que hacer cada día nosotros para manejar esta patología tan importante durante la gestación de la mujer y en el posparto. De nuevo, muchas gracias a los organizadores del Congreso por invitarme a compartir esta presentación sobre prevención de la preeclampsia. Ustedes vieron cómo el tiempo para estas conferencias nos privamos de una conferencia excelente de Jimmy, que es para 3 horas. Acá, infortunadamente, por el tiempo también solamente vamos a tratar lo que hay de prevención, porque el tema de predicción es otra charla aparte. Así que vamos a concentrarnos en lo que es la prevención de la preeclampsia.